Venezuela firma un acuerdo con Cuba por 1.428 millones de dólares. La cooperación incluye una inversión de 7.000 millones de bolívares. Según lo reseña un portal de noticias cubano CubaNet, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó durante su visita a Cuba el día 5 de abril un acuerdo de cooperación con la isla por 1.428 millones de dólares y casi 7.000 millones de bolívares, que abarca desde la participación de la isla en proyectos mineros hasta la importación de medicamentos cubanos. Voy a proceder a firmar el Plan de Cooperación 2016 Cuba-Venezuela con una inversión de 1.428 millones de dólares y 6.954 millones de bolívares, dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisora gubernamental. El relanzamiento de los lazos entre ambos países, que fueron muy estrechos durante los gobiernos de Fidel Castro y el fallecido Hugo Chávez de 1999 a 2013, ocurre cuando Venezuela atraviesa una severa crisis económica agravada por la caída del precio del petróleo, que provee 96% de las divisas del país. Ya era bien conocido que Cuba y Venezuela mantenían una relación política, diplomática, social incluso, gubernamental, comercial y económica, precisamente, y en su mayoría. Pero era una relación que se veía retroalimentada por, valga la redundancia, un feedback en el que Cuba le proveía a Venezuela de insumos, materia prima, medicamentos, capital humano para también el intercambio de personal médico o la exportación a Cuba de personal médico a los conocidos centros de diagnóstico integral en Venezuela, los famosos CDI, que son parte de una política de salud, una política pública de salud que el gobierno de alguna u otra forma hace que la salud sea gratuita, subsidiada, pero que no tiene la eficacia que debería tener. Esto ha sido parte de lo que Cuba le ha proveído a Venezuela, pero que Venezuela le ha devuelto con un pago muy valioso: las regalías petroleras. Si bien Venezuela le ha vendido petróleo a Cuba, porque no hay que negarlo, ha sido así, también le ha regalado petróleo, pero no se lo ha regalado como tal. Las denuncias por parte de los venezolanos han sido que Venezuela le regala petróleo a Cuba. Es una afirmación que resulta un poco falaz, porque lo que Cuba le da o le ha dado a Venezuela, hablando en un lenguaje muy simple, Venezuela se lo ha devuelto con petróleo, pero lo que Venezuela ha recibido de Cuba no es por lo menos tan valioso como lo que representa lo que Venezuela podría producir con ese petróleo que le está dando a Cuba. Es decir, lo que Cuba le da a Venezuela no implica todo lo que Venezuela podría producir con ese petróleo que está destinando al beneficio cubano. Los insumos, los medicamentos son productos que Venezuela podría importar, y no era necesario o no hubiera sido necesario que diera petróleo a cambio de ellos, sino que los importara con divisas que puede de alguna u otra forma mantener en un fondo de reestructuración, un fondo libre para esto, o recuperar con más exportación de petróleo. Por lo tanto, resultaba un poco inviable, pero esto hacía parte de una política populista que buscaba mantener una alianza que a Venezuela le convenía o le conviene mantener con Cuba por estrategia geopolítica, para no aislarse en un continente en el cual no tiene tantas alianzas políticas, porque ya la hegemonía del mercantilismo y el comercio petrolero no es tan fuerte, con una presencia venezolana en el ALBA o en Petrocaribe, donde hay una deuda que aún mantienen países de este bloque con Venezuela y que no ha sido cancelada. Entre los 10 programas que abarca el convenio, Maduro destacó la incorporación de la isla a la exploración y explotación de un área denominada Arco Minero en Bolívar, en Venezuela, de casi 112.000 kilómetros cuadrados al sureste del país, con reservas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán, entre otros minerales. Cuba ahora hace parte también de la explotación minera, de la industria minera. Es decir, Venezuela busca la complementación con Cuba en el ámbito minero para que pueda potenciarse a sí misma y también repotenciarse Venezuela, si todo marcha de la mejor manera en este ámbito, por lo menos. Además, precisó que Venezuela importará medicinas de Cuba para afrontar la escasez de medicamentos que afecta al país y que la oposición denuncia como una emergencia humanitaria.
Es una interesante política que Venezuela podría maximizar, que no es criticada, pero que podría maximizar si puede, si acepta ayuda humanitaria por parte de organismos como la Cruz Roja, como también el programa a la instancia de salud del sistema de Naciones Unidas. Son unos inmorales, cambiando un poco de referencia, dijo Maduro refiriéndose a los diputados de la mayoría opositora en el Parlamento, que esperan aprobar una o en primera discusión una ley especial para atender la crisis humanitaria en salud. En Venezuela se ha declarado una crisis humanitaria en salud que el gobierno busca paliar con la importación de medicinas de Cuba, pero no es suficiente para aumentar o para compensar la oferta por lo menos en un 60% o incluso un 40%. Venezuela debería aceptar la ayuda humanitaria por parte de Cruz Roja del sistema de Naciones Unidas, es decir, una ayuda humanitaria aprobada en resoluciones de organismos internacionales destinados para tal fin o incluso también de la Organización Mundial de la Salud. El acuerdo también contempla la cooperación entre ambos países para la construcción de viviendas y servicios sanitarios, apoyo y soporte técnico, comercio bilateral y el fomento de la agricultura urbana, un plan que Maduro puso en marcha en febrero pasado para mitigar la carestía de alimentos en Venezuela, según lo reseña la agencia AFP o con información de la agencia AFP. En este rubro, la cooperación entre ambos en vivienda y servicios sanitarios implica también, así como el apoyo y el soporte eléctrico, implica que ambos países quieren ayudarse. Pero es más lo que Venezuela tiene para perder que lo que Cuba tiene para perder, porque la carta o el as bajo la manga de Cuba se llama Estados Unidos. Algo que Venezuela no tiene un as bajo la manga, sino una alianza que le sirve para complementar a un país que ya tiene un beneficio, que es Estados Unidos, pero que a Venezuela le sirve como única opción posible para poder potenciar sus rubros económicos internos, como lo son la vivienda, los servicios sanitarios, el comercio bilateral, la agricultura. Es decir, Venezuela no puede potenciarse de esto con un país como Estados Unidos porque no tiene relación directa de ningún tipo o de ninguna índole parecida con Estados Unidos, algo que ahora Cuba sí tiene. Por ello Cuba se ha alejado un poco de Venezuela en lo que se refiere a la relación geopolítica, a la relación comercial, porque sabe que el apoyo que tiene por parte de Estados Unidos puede ser mejor actualmente como se encuentra económicamente ese país que lo que ha recibido históricamente de Venezuela. Por lo tanto, a Venezuela no le queda otra opción más que seguir manteniéndose con Cuba en un plan que si no se da con muchas trabas podría resultar al menos en el aspecto de la importación de medicinas y también el fomento de la construcción. En lo que se refiere a la agricultura urbana, es un plan que de alguna manera se contradice en lo que a la lógica se refiere, pero también se contradicen con lo que a la rentabilidad económica se refiere. Lo más importante aquí es que haya un comercio bilateral que le permita a Venezuela, y eso es algo que podría tenerse en cuenta para este acuerdo, generar un tratado de libre comercio entre ambos en una zona comercial especial fluida entre el Mar Caribe, pero también la costa oriental de Cuba, para que de esta manera pueda haber un tránsito libre que propicie con una libertad de aranceles, libertad portuaria, libertad aduanera, el comercio bilateral entre Cuba y Venezuela, para que Cuba le provea a Venezuela de lo que aquí, por lo menos lo que puede aportarle Cuba, de lo que aquí Venezuela ya no está produciendo por la baja productividad, contracción industrial, producto de la caída en el precio del petróleo que disminuyó la cantidad de divisas, por lo tanto también la productividad y la capacidad de Venezuela para producir con base en los insumos que importaba de materias primas en los mercados internacionales y pocas divisas o dólares para realizar esto. Por lo tanto, una zona de libre comercio para que haya un comercio bilateral propio, libre de aranceles entre ambos países, es lo que debe primar en este acuerdo por una cantidad de millones de dólares que sería importante dejar a cierto margen o cierto porcentaje a un fondo binacional entre Cuba y Venezuela, obviamente, que sea destinado a la producción en ambos países, porque así como Venezuela necesita producción, Cuba también la necesita. Por 1.428 millones de dólares se podría crear un fondo con un capital inicial que sea reestructurado progresivamente, un fondo binacional entre ambos países para destinarlo a la producción de ambos, y los 7.000 millones de bolívares destinarlos también a proyectos de vivienda que
son necesarios en Venezuela y no hay que negarlo, pero eso es lo que debe primar en el acuerdo, lo que debería hacerse, aunque tal vez no se geste de la mejor manera, o por lo menos de esta manera, pero es algo que debería ser acordado entre Nicolás Maduro y Raúl Castro para que las relaciones entre Venezuela y Cuba sigan teniendo esa opción que Venezuela tiene allí, que no es tan eficiente como si lo es Estados Unidos para Cuba, pero que es la única carta que le queda por jugar a Venezuela en el ámbito geopolítico.